Hola, mi nombre es Sebastián Cruz, soy estudiante de Ciencia Política, parte de Clivaje, miembro de la Junta de Carrera. En primer lugar, quiero decir y aclarar que la reforma de la cual voy a hablar ahora, que es la propuesta que nosotros venimos diciendo, es una propuesta de la cual estoy muy orgulloso. Y estoy muy orgulloso simplemente por el hecho de que nosotros, previo a las elecciones del año pasado, decidimos que lo que teníamos que hacer era mostrarle al estudiantado de que acá íbamos a hacer una reforma del plan de estudio de la carrera de Ciencia Política. Y que cuando pasábamos por las aulas y pasábamos a convencer alumno por alumno, lo que decíamos era que había que hacer una reforma y que la reforma era esta. Y esta era la reforma porque nosotros la trabajamos. La consultamos con especialistas y la consultamos con otros programas de carreras de Ciencia Política de la Argentina y también del exterior. Eso tuvo como resultado nada más y nada menos que Elsa Allende Rojas fue la directora más votada en la historia de la carrera de Ciencia Política, ganando en los 3 claustros por primera vez. Entonces es por eso que yo, particularmente como miembro de la Junta, me siento orgulloso de la reforma de la cual voy a hablar ahora. En primer lugar, quiero decir que hoy por hoy la carrera de Ciencia Política tiene 2 troncos estructurados. Uno el de la teoría política y el otro de la ciencia política sistemática. El de la teoría política cumple acabadamente con sus objetivos de principio a fin, aunque sea en el sistema en el cual se está dando, es decir, presentando las cuestiones principales desde el comienzo de la teoría política hasta la teoría política contemporánea. Por otro lado, la ciencia política sistemática tiene una falencia fundamental en el sentido en el cual no llegan a darse los contenidos suficientes debido a la poca cantidad de materias que tienen. Y es por eso que nosotros proponemos incorporar la materia de actores políticos, con la cual de esta manera se pueda analizar específicamente lo que son los actores políticos, tanto desde la sociedad civil o desde la sociedad política, desde las élites, los sindicatos, los movimientos sociales y los diferentes grupos de interés, para poder tener un análisis más acabado de la realidad en la cual estamos viviendo desde la ciencia política. A su vez, esto lo que permitiría es poder aligerar el contenido en las otras materias del tronco de la ciencia política sistemática y que en sistemas políticos comparados se puedan ver sistemas políticos comparados. A esto hay que sumarle la poca cantidad de metodología que tiene nuestra carrera. De las 44 carreras de ciencia política que tiene nuestra República Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la carrera más prestigiosa de ciencia política, que a la vez conlleva la mayor cantidad de alumnos, es la única que solamente tiene una materia de metodología. Es por eso que lo que proponemos es no solamente dividir en metodología 1 y metodología 2, en donde metodología 1 se especifice en las cuestiones cuantitativas y metodología 2 en las cualitativas, sino también así introducir el método específico de la ciencia política, el método de la política comparada, para también aligerar lo que es la materia de sistemas políticos comparados y en sistemas políticos comparados, repito, ver sistemas políticos comparados. Eso que sirva como orientación, como cabecera de la orientación que se viene dando. Y ya que digo cabecera de orientación, paso a otra de las reformas de las cuales nosotros, desde nuestro espacio con la Alternativa Académica de la UES, proponemos para la reforma del plan de estudios. En este caso es la incorporación de dos materias, una de política argentina y la otra de política latinoamericana. La de política latinoamericana, haciendo referencia a lo que decía antes, que también serviría como cabecera de orientación de política latinoamericana. Es muy llamativo pensar que una carrera con ya 30 años de historia, que tiene politólogos por todo el mundo, que tiene material académico suficiente como para poder analizarse a sí misma y analizarse en el contexto en el cual está inmersa, hoy no tenga una materia de política argentina y no tenga una materia de política latinoamericana. Los eventos políticos y sociales que se vienen dando en Latinoamérica en los últimos tiempos tienen que tener una visión desde nuestra disciplina y desde nuestra carrera. Nuestra carrera, que repito, dicho sea de paso, es la carrera más grande de ciencia política y la más importante. Entonces, necesitamos una materia de metodología, una materia de ciencia política sistemática, que serían actores políticos, una materia de política latinoamericana, una materia de política argentina, y a su vez hay que redefinir cuestiones importantes en lo que refiere a las orientaciones de nuestra carrera. Hoy por hoy tiene 6 orientaciones y tras la reforma del 93 la flexibilidad terminó dejando que uno no pueda acreditarse la orientación de manera pertinente. Entonces lo que proponemos es que para poder acreditar una orientación, uno tenga que usar como mínimo
uno tenga que cursar sí o sí 2 de las 3 materias selectivas que tendría cada orientación. Es decir, que si uno quiere acreditarse en la orientación de, por ejemplo, política comparada o teoría y filosofía política, tenga que sí o sí cursar las 2 de las 3 materias selectivas de la orientación y además hacer, y esta es la última incorporación que traigo a pie de la reforma en la cual estamos proponiendo, el taller profesional de investigación. Particularmente para mi persona, el taller profesional de investigación me parece de las mejores cosas que estamos proponiendo. El taller profesional de investigación lo que varía es, según la orientación que uno elija, en caso de elegir una orientación, sino la orientación que uno haga específicamente para el taller, serviría en caso de relaciones internacionales, opinión pública y Estado, administración y política pública como una práctica preprofesional para que el graduado de ciencia política pueda ya salir al mundo con una práctica preprofesional sobre el tema de la orientación en el cual más le interese. En cambio, en la parte de política comparada, teoría de filosofía política y política latinoamericana, poder realizar un trabajo académico con el fin de uno ya poder incorporar una cierta cantidad de contenidos, no solamente de lo que ve en las materias obligatorias, sino también de propuesta y de relativo nivel académico para después, a la hora de salir al mundo, a la hora de terminar la carrera de ciencia política, ser un profesional egresado de la UBA y con orgullo y parándose y diciendo: yo acabo de terminar la carrera con un plan de estudios reformado en el cual se me recalcan las cuestiones fundamentales y trascendentales que tiene la ciencia política en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, y a la vez se me da herramientas para que cuando termine la carrera pueda activarme en la vida profesional insertarme en la vida profesional de la manera más acertada posible. Así que agradezco mucho nuevamente a la dirección de carrera y a los espacios en los cuales hoy me están permitiendo poder presentar sin ningún tipo de dudas la mejor reforma, la mejor propuesta de reforma de la carrera de plan de estudio de la carrera de ciencia política. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Lara Goiburu, yo soy egresada de la carrera y docente de la carrera hace ya 11 años. Agradezco, como Sebastián, el espacio que nos brinda la carrera a todos para poder de manera participativa generar o contar qué esperamos de la reforma del plan de estudios, una reforma que creo desde la práctica profesional de los últimos años que es necesaria porque la ciencia política en Argentina y en el mundo ha tenido un desarrollo muy importante, y ese desarrollo importante no solamente se ve en las producciones de los politólogos que salen de la Universidad de Buenos Aires, que están publicando en otras partes del mundo, sino que aparte se ve en los politólogos que se están empezando a insertar en la actividad propia del Estado Nacional y Estados provinciales. Creo que esta reforma del plan de estudios tiene que significar una superación de todas las fortalezas que la carrera ya tiene. La carrera de ciencia política de la UBA tiene un montón de fortalezas y creo que la más importante es la formación teórica, que es una formación sumamente amplia y plural. Pero esa formación teórica necesita, como decían anteriormente, una palanca en lo que a metodología se refiere. La carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires tiene una falencia bastante grande, que es que no está a la par del desarrollo metodológico que la ciencia política en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo ha tenido. Para eso me parece que es súper importante incorporar materias donde se vea metodología cuantitativa, metodología cualitativa y método comparado, que es el método propio de la ciencia política y que ahora es parte de unidades, de materias y que requiere más contenido para que nuestros alumnos puedan salir mejor preparados al campo. Por otro lado, me parece que la política argentina entra para conocimiento de los alumnos muy tarde en la carrera. Durante los primeros años de la carrera se analizan fenómenos globales y fenómenos latinoamericanos, a veces muy detalladamente, y la política argentina entra tarde. Creo que es necesario que la política argentina sea transversal a todas las materias y aparte que exista una materia o una orientación específica de política argentina donde se analice la política argentina en términos de instituciones, procesos y actores. Y por otro lado, un desarrollo que ha tenido la ciencia política en los últimos años y que no tiene mucho desarrollo dentro de nuestra carrera es la economía política. El área de economía política comparada es un área que también se encuentra mezcladas en materias particulares, pero no tiene una materia específica.
Finalmente, creo que nuestros alumnos necesitan poder prepararse para la práctica profesional que viene después, ya sea que se dediquen a la academia o que se dediquen a la práctica profesional propiamente dicha. En ese sentido, la carrera de Ciencia Política tiene una ventaja respecto de otras carreras en la República Argentina, que es el reconocimiento institucional de los grupos de investigación. Creo que una vinculación de los grupos de investigación con las materias, de manera que la participación para nuestros alumnos en los grupos de investigación signifique una práctica específica de investigación académica que les brinde horas de investigación, sería muy importante. Y por otro lado, para aquellos que no quieran desarrollar la ciencia política en términos académicos y quieran dedicarse a la práctica profesional, las prácticas profesionales en el Estado nacional, Estado subnacional o inclusive en ONGs, me parece que es sumamente necesaria para que una vez avanzados en la carrera, los alumnos puedan comenzar a prepararse dentro de la universidad con lo que será después su vida profesional fuera de la universidad. Entonces, metodología, una mayor carga metodológica que permita no solamente producir, sino aparte comprender críticamente todo lo que se está produciendo, la incorporación de materias como política argentina y economía política comparada y la vinculación con los grupos de investigación y las prácticas profesionales, creo que esos tienen que ser los troncos de la reforma que se está proponiendo. Muchas gracias. Hola, buen día. Yo soy Luciano Noceto, soy docente del área de teoría política e investigador del CONICET. Por mor de la brevedad voy a leer un texto que preparé para estos 7 minutos. Nuestra carrera de ciencia política tiene un perfil propio que define su identidad y la distingue entre sus pares. Ese perfil está vinculado centralmente al desarrollo de 2 áreas, que son las de teoría política y la de política comparada. Entendemos que es necesario robustecer la carrera en varios aspectos, pero entendemos también que la reforma del plan no debería ir en desmedro de la tradición e identidad arraigadas que tiene nuestra carrera. En esta intervención quisiera concentrarme en el área de teoría política. Mi presentación va a ser algo unilateral, pero reconozco que estoy en una comunidad académica donde hay varios colegas y varios colegas van a hablar de diferentes cosas y uno no tiene que tener la última palabra. Puede avanzar en todo caso una perspectiva puntual respecto de un tema específico. Entonces, teoría política. Lo primero que uno puede decir es que el área de teoría política está integrada por profesores que son referentes en sus campos académicos, pero también en el debate público. Se piensa en Morón, en Gruner, en González, en Cherevsky, en Gil, en Novaro, Rinesi, pero no solo se trata el área de teoría política de un club de intelectuales eminentes, ¿no? En los últimos años, la combinación de una vigorosa política de ciencia y técnica y la expansión de los estudios de posgrado en el área permitió la profesionalización de toda una nueva generación de investigadores y docentes en teoría política, y gracias a la iniciativa de algunos profesores, esto permitió también generar vínculos permanentes entre los diversos equipos de investigación y de docencia en nuestra carrera de ciencia política, que terminaron cristalizando en una serie de novedades institucionales. ¿Sí? Por un lado, la celebración de una serie de eventos académicos internacionales desde el área de teoría política, la puesta en marcha de la revista Anacronismo y Irrupción, revista de teoría y filosofía política de nuestra facultad, la apertura hace 3 años del Seminario Permanente de Pensamiento Político que integra a los equipos de cátedra de todas las teorías políticas, y finalmente este año la apertura de la primera cohorte de la maestría en teoría política y social. Este robustecimiento de la teoría política, tanto en términos de formación y profesionalización de sus cuadros, como a nivel de la integración institucional, fue de la mano de la definición de un perfil propio del quehacer teórico-político, un perfil propio del quehacer de la teoría política. Este proceso no fue exclusivo de la UBA, sino que involucró también, digamos, a la vida de otras universidades, como la Nacional de Córdoba, la de General Sarmiento, la Universidad de San Martín, la Universidad de Villa María, la Universidad de Patagonia, la de Quilmes. Sí, se fue generando un perfil del especialista en teoría política que fue definiendo una especificidad disciplinaria epistemológica. Digamos que los que hacemos teoría política nos conocemos entre nosotros y nos reconocemos en una práctica común. ¿De qué se trata esta práctica común del quehacer teórico-político? Digamos, lo primero que podríamos indicar es que la teoría política breva de una variedad de tradiciones, de discurso. Está la filosofía, claramente, la tradición filosófica, pero también está la teoría social, la teoría del derecho, la lingüística, el psicoanálisis,
la historia, la economía. Entre los grandes referentes de la teoría política y juristas como Carl Schmitt o Max Weber, está Hannah Arendt, que estudió teología y no se reconocía como filósofa, o Foucault, que estudió psicología y terminó dedicándose a la historia, historiadores como Ernesto Laclau. Digamos que con esto quiero indicar que si bien la teoría política abreva de la tradición filosófica, el campo de la teoría política fue ganando especificidad o mayoría de edad, si se me permite, emancipándose de la tradición de la filosofía política. ¿Cuál es la diferencia específica, digamos, de la teoría política? Lo que hace a la teoría política como campo específico. Permítanme señalarlo comparando la teoría política con la filosofía política. Digamos que la filosofía política es una rama de la filosofía, es el estudio filosófico de las cosas políticas. Ahora bien, para la filosofía las cosas políticas no son las cosas más importantes, ni son las cosas primeras. ¿Sí? Para la filosofía lo primero, lo fundamental, el punto de partida es la ciencia de los seres o la metafísica. Consecuentemente, para la filosofía, la comprensión de la política deriva de la metafísica. Y todo conocimiento político tiene su fundamento en una verdad metafísica. La primera clase de filosofía política de la carrera de filosofía de Puan empieza con esto. Toda política deriva de una metafísica. Bueno, nuestras clases no empiezan así. ¿Sí? Los que hacemos teoría política no partimos de la metafísica, de una ciencia de los seres. ¿Sí? El impulso con el que abordamos nuestras clases y nuestras investigaciones sale de otro lado. ¿Sí? 3 ejemplos. Estudiamos Aristóteles para entender el conflicto entre democracia y corporaciones. Estudiamos Locke para entender la relación entre la emergencia del liberalismo y la depredación del continente americano. Estudiamos Carl Schmitt para entender el fenómeno de la judicialización de la política. Para los que hacemos teoría política, el punto de partida no es la metafísica y los problemas metafísicos, sino los problemas de nuestro tiempo, en directa conexión con nuestras encrucijadas políticas. En este sentido, este proceso de reforma del plan de la carrera de ciencia política, creo que sería una buena oportunidad para pensar qué sentido tiene seguir llamando en esta orientación teoría y filosofía política, tanto por la variedad de tradiciones discursivas de las que abreva, como por su especificidad disciplinar. Creo que para muchos de nosotros nos sentiríamos mejor representados por la designación de teoría política a secas. Y para terminar, quisiera decir algunas palabras sobre cuáles son las encrucijadas políticas que han motorizado nuestras prácticas de investigación y docencia, cuáles son los problemas de nuestro tiempo que organizaron en gran medida nuestros debates y que entiendo van a seguir estructurándolos. Creo que centralmente son 4, si bien pueden pensarse bastante más. Por un lado, la cuestión de la conflictividad social, los movimientos sociales, la relación con el Estado, todo el debate respecto del autonomismo, ¿sí? De los contrapoderes, la posibilidad de pensar una relación con el Estado que no sea de mera cooptación, la idea de un Estado de los movimientos sociales. Bueno, eso fue un debate de los últimos 15 años que va a seguir estructurando nuestras reflexiones. Segundo tema, el de las identidades políticas. ¿Sí? O sea, a la crisis de los partidos políticos no necesariamente le sigue la crisis de las identidades partidarias, de modo que hay que pensar toda la cuestión de las identidades políticas. Ahí estuvo en el centro Laclau. Tercer tema, y cuarto y cierro, la cuestión de las corporaciones, la relación entre democracia y corporaciones, y por último, la cuestión de la representación y la técnica. Creo que con estos 4 temas debería orientarse, y esta es la última oración, una reflexión sobre el rol de la teoría política y sobre el rol de la ciencia política en relación con la vida política en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, buenos días. Yo soy Leila Echara, soy estudiante, estoy cursando en el segundo año de la carrera. Soy militante del Mate Nuevo Encuentro, perteneciente al Frente de Proyectos Sociales, conducción del Centro de Estudiantes y mayoría estudiantil en la Junta. Hoy nos convoca acá una situación bastante particular y creo que debería estar más llena esta aula, o por lo menos estar en una aula más grande o en el auditorio. Creo que la convocatoria para debatir sobre la reforma tendría que ser una instancia mucho más participativa. Efectivamente, a muchos de nosotros no nos llegó un mail institucional respecto a esta instancia y me parece que es nuevamente estar de espalda a los estudiantes, que somos los principales afectados por la reforma de un plan.
Nosotros venimos trabajando en el espacio abierto por la reforma de 2013, estamos impulsando los debates por la reforma desde ese año y efectivamente vemos que la dirección de carrera se sumó a esa situación y entendemos que hay un consenso respecto a la reforma que va en diferentes ejes, pero que ese consenso también marca una diferencia fundamental entre estas dos perspectivas que se están debatiendo hoy y que los estudiantes tendrían que tener conocimiento respecto a cuáles son esas propuestas. En principio, nosotros entendemos que una reforma no tiene que ver solamente con añadir materias al plan de estudio, que es un poco lo que se viene planteando desde la dirección, de acuerdo a las falencias que tiene el plan de estudios, que entendemos que son reales, pero también hay que discutir específicamente qué significa una reforma y en ese sentido celebramos también esta instancia por eso. Parte de nuestros proyectos y de nuestras propuestas con respecto al plan tienen que ver justamente con el plano metodológico, que entendemos que hay un consenso respecto a eso, pero no significa, creemos nosotros, solamente añadir materias en tanto dividir entre cual y cuanti, sino específicamente dar el debate respecto de las innovaciones metodológicas que hay en la ciencia política y específicamente en la investigación. Entendemos que hay nuevos paradigmas de investigación y a eso los estudiantes tienen que poder llegar. Por ejemplo, nosotros llegamos a estudiar filosofía y métodos y técnicas y nunca entendemos realmente lo que significa, por ejemplo, el análisis del discurso político, que debería ser una herramienta fundamental para nosotros politólogos. Y por el otro lado también entender que debería haber una metodología, o cada cabecera de orientación debería apuntar a una metodología específica respecto de esa orientación. Entendemos que cada orientación tiene sus criterios definidos y en base a eso poder trabajar metodológicamente también debería ser una herramienta fundamental para nosotros. Por otro lado, también entendemos que horas de investigación vendrían a ser una clave fundamental, porque no puede ser que lleguemos a solo tener horas de investigación a través de un profesorado de ciencia política. Tenemos que llegar a esa instancia teniendo horas de investigación y pudiendo crear diferentes documentos y investigaciones y poder plantear problemas de investigación respecto a lo que nos interesa a partir de la orientación. Por otro lado, también, como vinieron diciendo otros compañeros y otros actores de la carrera, justamente la perspectiva latinoamericana y argentina, nosotros entendemos que lo que viene pasando en la carrera, uno viene cursando y lo que mayoritariamente se hace es importar conocimiento desde afuera, ¿no? Desde Europa y desde los centros académicos por excelencia, para poder analizar los procesos que estamos viviendo. Y para nosotros es fundamental poder vivir y entender y analizar los procesos de Latinoamérica y de Argentina particularmente a través del prisma de los teóricos que son de estas regiones. Si no, muy difícilmente podremos aplicar conceptos de otras latitudes a problemas específicos nuestros, que nos parece obviamente no académico y no científico específicamente. Otra de las falencias que vemos es cuando llegamos a la orientación de administración y políticas públicas. Ha habido un cambio de paradigma muy importante entre los estudiantes. Antes uno preguntaba qué orientación querían seguir y la mayoría quería seguir relaciones internacionales. Hoy la pregunta vira a administración y políticas públicas y entendemos que hay muchas falencias en esos temas. Por eso la propuesta va en torno a poder profundizar en economía de gobierno y en derecho administrativo, porque hay muchas falencias respecto a eso. Llegamos sin saber cómo funciona el Parlamento, llegamos sin saber cómo crear un presupuesto, y eso nos parece muy importante, porque si vamos a asesorar a quienes van a manejar el país, creemos que podemos tener esas herramientas seguramente. Y por último, también lo de las prácticas profesionales, algo que se ha hablado mucho. Entendemos que son necesarias, que los estudiantes necesitan poder egresar y tener un conocimiento básico sobre la calle, sobre el barrio, como decimos nosotros, pero en el plano que nos corresponde, y por eso planeamos talleres profesionales y prácticas preprofesionales en cada orientación. Creemos que esta instancia no tiene que quedar acá,
Si nosotros acudimos a lo que fueron otras carreras de la facultad, comunicación tuvo casi 4 años o 3 de debate sobre la reforma, y la audiencia pública fue la última instancia antes de sancionar el plan. Le preguntamos abiertamente a la dirección si esta va a ser la última instancia para debatir el plan de estudios, y creemos que es una vergüenza realmente que no haya estudiantes acá, más allá de que miramos y nos vemos y nos conocemos la cara. Alguno debe ser independiente, pero esta instancia debería ser totalmente participativa, y efectivamente no lo es. Así que abrimos esa pregunta. Creemos que el debate tiene que seguir, que no puede quedar acá. Y nada más, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Damián Paikin es mi nombre, profesor de Pensamiento Latinoamericano para la Integración, materia optativa. Y quería hablar un poco del trabajo que veníamos haciendo con algunos compañeros y que ahora lo moví. Pero que tiene que ver con un documento de unas 20 páginas donde remarcamos o sistematizamos algunas de las discusiones que venía hablando Belén recién en relación a lo que era el espacio abierto por la reforma desde el año 2013 y que hemos venido continuando con diversas reuniones. En principio quería hacer un eje en relación al tema de la política latinoamericana, donde hemos visto en las últimas jornadas que afortunadamente se ha llegado a un acuerdo en relación a la necesidad de incorporar una mirada más propia, más autónoma, autorreferenciada en relación a nuestros estudios, pero donde tuvimos muchas diferencias, por lo menos en la última jornada, en relación a los contenidos de qué tendría que ser esta política argentina y política latinoamericana, ¿no? De alguna manera, nosotros veníamos planteando la necesidad de incorporar autores, debates, miradas propias de nuestra región, y había una mirada, en este caso expresado por Ruiz Tonelli, que es director, y algunos otros compañeros, donde se planteaba más una cuestión institucional, de relacionar, observar los procesos e instituciones de nuestra política. En ese sentido creo que hay todavía debates en relación a cuál sería esta orientación, pero nosotros estamos planteando, en todo caso, dado la ausencia de estos contenidos nacionales y latinoamericanos, incorporar pensamiento político argentino y latinoamericano como materia obligatoria. Dentro del campo de la línea de las teorías, ¿no? Teorías políticas, teoría contemporánea, incorporar una materia donde podamos ver específicamente las corrientes de pensamiento nacional y popular. De esa manera, de alguna manera, corremos el eje de la cabecera de política argentina y latinoamericana, o política argentina y política latinoamericana, desdoblamos la discusión y podemos encontrar otro espacio. Eso por un lado. Por otro lado, dado que va a haber varios compañeros hablando de esto, yo me voy a hacer eje particularmente en la cuestión del Estado, que también planteaba Belén, y lo que tiene que ver con una mirada más desde la óptica profesional en relación a lo que ha sucedido en esta última década con una fuerte incorporación de politólogos, politólogas al ámbito estatal, y donde hemos visto algunas falencias que entendemos no solo tienen que ver con el ámbito profesional, por supuesto tienen que ver también con la formación disciplinar, pero que nos parece central. El primer eje es el tema de la economía, ¿no? Nosotros sabemos, tenemos economía, macro y micro, en algunas cátedras más vinculadas al área del pensamiento económico, que eso por supuesto debe seguir estando y lo consideramos fundamental, pero proponemos la definición de economía política para esta materia, recordando y recuperando las viejas tradiciones de la economía como una ciencia social. Pero lo más interesante en todo caso es que nos interesa agregar discusiones, debates sobre el desarrollo económico, ¿no? Sobre las discusiones vinculadas a las formas en que nuestro país, el mundo, la región, entiende y desarrolla sus formas de vincularse con el mundo, tanto en el terreno económico como social. Aquí hay muchas discusiones sobre qué es el desarrollo, pero en principio nos parece central, dado que toda política o toda economía en política y mucha parte de nuestra acción política tiene que ver con la lógica económica, dar cuenta de esto. Y lo segundo tiene que ver con economía de gobierno, en la medida en que, bueno, una vez que uno tiene que analizar las políticas públicas, es necesario que entendamos las lógicas del presupuesto, de las lógicas de distribución de recursos, ¿no?
y entender de alguna manera cómo se dan estas distintas variables. Me parece que es una gran falencia que tenemos en nuestra formación. Siguiendo por la misma línea, derecho administrativo, ¿no? Sumarlo a derecho constitucional, que ahí estamos proponiendo, como estamos agregando temas, un aumento en la cantidad de horas. Para también entender cuáles son los procesos que se dan al interior del Estado, cómo se construyen los expedientes, cómo se dan las distintas formas de tramitar una política pública, incluyendo también hay otro punto central que nos parece que es derecho electoral, que también está. Y finalmente, en la misma línea, dar cuenta de las políticas públicas. Ahí estamos planteando incorporar la idea de gobierno a la discusión sobre Estado y administración pública, ¿no? Para marcar el componente político y no neutral de la administración. Pero bueno, desarrollar sobre todo la discusión sobre las políticas públicas y dar herramientas concretas para la construcción de herramientas que nos permitan entonces planificar, evaluar, diseñar políticas públicas en el ámbito. Pero me parece que es un eje que esta carrera, dada el momento de su formación, sabemos todos que tuvo que ver con la vuelta a la democracia, pero nosotros caracterizamos que la consolidación de la carrera no se da en el momento del retorno a la democracia, sino en los años 90, una época fuertemente refractaria, en todo caso, a la idea del Estado, con lo cual la construcción de nuestra mirada sobre el Estado es una mirada muy crítica, donde nos ponemos como una mirada externa, ¿no? Donde siempre estamos en discusión, qué es el Estado, bueno, desde las miradas más marxistas hasta otras miradas donde aparece siempre construido como una otredad. Pero parece que debemos como carrera repensarnos en esa relación, entendernos como, o entender al Estado como, por supuesto, parte fundamental de nuestra vida social, y a partir de ahí pensar nuestra práctica en relación, o una parte de nuestra práctica, o un perfil que puede acceder el licenciado en Ciencia Política o la licenciada en Ciencia Política, en relación a Estado. Y en ese sentido necesitamos herramientas que disciplinarmente nos diferencien de otras ramas de la vida académica, y entonces podemos construir esta mirada más integrada en relación a la ciencia política y al rol del Estado. En definitiva, es solo uno de los aspectos de un proyecto de reforma bastante amplio, que incluye la cuestión latinoamericana como eje central, que incluye la cuestión de las metodologías, como bien se planteó, y las prácticas preprofesionales o la forma de determinación de la carrera. Sí. Y que en este caso quería puntualizar la relación con el Estado, como venía diciendo. Muchas gracias. Gracias.